Muy bien. En este video vamos entonces a entrar en el concepto de una integral de contorno en en la variable compleja. Entonces, esto cuando hablamos de integrales de contorno en la variable compleja va a ser una temática similar a las integrales de línea que uno estudiaba en el cálculo vectorial. Entonces, pues es bueno de que revisen las temáticas de cálculo vectorial referentes a integrales de línea hasta, has- hasta el teorema de Green, que es donde nosotros vamos a utilizar estos conceptos, los vamos a llevar acá y a transformar acá en la variable compleja, ¿no? Eh, en los, en la descripción de este video les dejo ese material preliminar del cálculo vectorial para que lo revisen antes de iniciar con esta temática. Muy bien, una integral entonces, una integral de contorno será de la forma, o escribamos mejor, la integral eh, de una función f de z. eh, entonces lo que vamos a hacer es definirla sobre una curva. Entonces, sobre una curva que la vamos a llamar gamma, llamémosla gamma. Entonces la integral de la función f de z sobre una curva, sobre la curva gamma, mejor escribamos aquí, sobre la curva gamma, se define, o se denota mejor, se denota por, entonces lo que vamos a hacer es denotarla como la integral sobre la curva gamma de f de z por diferencial de z. ¿Mm? Entonces la estamos definiendo sobre, en el plano complejo, una curva gamma. Entonces, digamos que esta curva gamma tiene punto inicial en Z1 y punto final en Z2. Por lo tanto, la dirección de la curva es esta. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos la curva gamma. Pero también, algunos libros también la definen como la integral desde el punto Z1 hasta el punto Z2 de f de z de z, o teniendo en cuenta diferentes aspectos de cómo es la función f de z. Ahora, una cosa importante, si la curva gamma es una curva cerrada, entonces vamos a hacer la notación igual que en la variable real, en el cálculo vectorial, en las integrales de línea. La integral la vamos a definir sobre gamma de f de z, pero en la integral solamente es por notación. En la integral aquí le hacemos este circulito con la orientación positiva, ¿no? Entonces esto significa una integral de f de z sobre gamma, que ya se sabe que es cerrada. Entonces esa es la anotación, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a resolver una integral de contorno? Entonces, si nosotros parametrizamos gamma, entonces vamos a decir que encontramos z de t de la forma x de t más y por y de t con t entre a y b. Entonces, sea z de t
una parametrización de la curva gamma. Entonces, si nosotros ya encontramos una parametrización de gamma, entonces podemos resolver la integral de contorno. Entonces, ¿cómo vamos a resolver la integral sobre gamma de f de z de z? Pues lo que voy a hacer es, vamos a evaluar dónde está z, la parametrización z de t. Entonces noten que aquí la f que dependía de z, ya ahora ya no depende de z, sino que depende de la variable t. Y entonces tengo que identificar cuánto es de z. Pero ¿cuánto va a ser de z? Entonces de z va a ser igual. Entonces eso lo voy a multiplicar por z' de t por dt. ¿Y por qué razón da eso? Ya que recordemos que z' de t es la derivada de z respecto a t. Y entonces si de esa derivada de z respecto a t despejo de z, despejamos esta parte de aquí del numerador, entonces despejando de z me queda z' de t por dt. Y eso es lo que voy a reemplazar. ¿Sí? Entonces esta será la forma como nosotros vamos a resolver una integral de contorno por definición. Entonces, cada vez que digamos que vamos a resolver una integral por definición, entonces lo que tengo que hacer es primero hallar la parametrización de la curva y por último evaluar en la función dicha parametrización, multiplicar por su derivada y resolver la integral. Aquí hago un paréntesis para resolver la integral. Por ejemplo, digamos que dentro de la integral me quedó t cuadrado más i por dt, entonces se integra normal como en la variable real. La integral de t cuadrado es t a la 3 sobre 3. ¿Sí? Y la integral de una constante, por ejemplo en este caso i, que sería la parte imaginaria, es una constante, y la integral de i es i por t. Bueno, aquí falta algo, ¿no? Tenemos una integral definida. Entonces, en este caso, ¿dónde vamos a definir esa integral f de z de t por z' de t de t? La vamos a definir en, en donde está definida la parametrización, es decir, desde a hasta b, para que lo tengamos en cuenta antes de empezar con el ejemplo. La integral va desde a hasta b, ¿no? Que es el valor, el intervalo donde está definido el t de la parametrización. Entonces, vamos con un primer ejemplo. Entonces, a medida que vamos avanzando en la temática, vamos a ir mirando algunos teoremas que nos permiten hacer de pronto la operatoria más fácil, o más rápida, digamos, ¿no? Los procesos más cortos. Pero por el momento vamos a resolver los ejemplos utilizando la definición, esta definición que acabamos de mirar. Entonces, vamos con un primer ejemplo. Entonces, vamos a evaluar la integral sobre la curva gamma de z conjugado por dz. Entonces, noten que z conjugado es la función f de z. F de z igual z conjugado. Entonces, ¿y quién es gamma? Siendo gamma el segmento que une, vamos a escribirlo aquí, donde gamma es el segmento que une el punto z sub 0 igual 0, podemos escribirlo por ejemplo 0 más 0i para que quede claro,
y el punto Z1, 1 más i, con Z1 igual a 1 más i. Entonces, si nosotros hacemos el gráfico, tenemos aquí el plano complejo, el Z sub 1, Z sub 0, perdón, lo he llamado Z sub 0, sería 0,0 y Z sub 1 es la componente 1,1. Por lo tanto, la curva gamma es este segmento con esta dirección. Entonces, aquí vamos a evaluar esa integral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, encontrar la parametrización. Entonces, una parametrización de gamma es z de t igual. Y recordemos, ¿quién era la parametrización? Pues era z0 más i veces z1 menos z0 con t entre 0 y 1. Entonces vamos a hacerlo. Z0 es 0, no lo voy a escribir. 0 más 0i. Y la otra sería i por z1 menos z0, pues nos daría z1, que sería 1 más i. ¿Mm? Perdón, aquí cometí un error, no es i, sino que es el parámetro t. ¿Sí? Entonces me quedaría t factor de 1 más i. O si quieren lo podemos ver mejor como distribuyéndolo como t más i por t. ¿Mm? Entonces aquí tenemos que la parametrización z de t es t más i por t con t entre 0 y 1. ¿Sí? Siempre es bueno de que cada vez que nosotros tengamos ya la parametrización, evaluar en el punto inicial y en el punto final para ver que coincidan. Entonces, si evalúo, por ejemplo, en t igual 0, z de 0 me daría 0 más 0i, que es el punto z sub 0. Y cuando t vale 1, me queda 1 más i, que es el punto z1. Entonces, está bien hecha la parametrización. Entonces, vamos a evaluar. Entonces, vamos a calcular la integral sobre gamma de z conjugado por dz. Entonces, bueno, pero para calcular esta integral, aquí la voy a bajar un poquito, aquí, antes de calcular esa integral necesito también calcular cuánto es z' de t, ¿no? Que esto lo vamos a necesitar a la hora de reemplazar. Entonces, ¿quién es z' de t? La derivada. Derivada de t1 más derivada de i por t, i. Entonces me da constante 1 más i. Entonces vamos a evaluar. Entonces, al evaluar me quedaría integral. Los límites de integración van a ser los valores donde varía t. Entonces desde 0 hasta 1. De z conjugado. Entonces debo calcular el conjugado de z de t. Porque estoy evaluando. El conjugado de z de t es t menos i por t. Y eso debo multiplicarlo por z' de t. Z' de t es 1 más i. Y esto multiplicado por dt. Entonces aquí tengo que tener en cuenta que las constantes pueden utilizar las mismas propiedades de la variable real. Las constantes salen de la integral. Entonces en este caso pues tenemos como constante 1 más i. Y me queda la integral desde 0 hasta 1 de t menos i por t, dt. ¿Y cómo vamos a resolver esta integral? Como les había dicho, se resuelve de la misma forma que en la variable real. Tengan en cuenta que el parámetro t es una variable real. Entonces se integra con las mismas reglas.
integral de t es t a la 2 sobre 2 menos integral de i por t sería i por t al cuadrado sobre 2 y esto lo vamos a evaluar entre 0 y 1. Entonces, evaluamos en 1, entonces nos quedaría 1 más i multiplicado por 1 medio menos i medios, y evaluado en 0 me daría 0. No lo voy a escribir, simplemente lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿esto qué me quedaría? Puedo factorizar ese 1 medio y me queda, para hacer las operaciones más rápido, y me quedaría 1 más i y acá nos quedaría 1 menos i. Ahí tengo una diferencia de cuadrados que la puedo escribir como el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, y esto nos da i cuadrado que es menos 1 con el menos más, 1 más 1, 2, 2 medios. Y 2 medios es igual a 1. Entonces, el ejercicio aquí solamente nos está diciendo evaluar. Evaluar esa integral sobre la curva gamma. Y en este caso, la evaluación de esa integral sobre la curva gamma nos dio de resultado 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Evaluar la integral sobre la curva gamma de 1 sobre z de z. Con z, es más, le vamos a colocar, vamos a hacerlo de una vez. Bueno, evaluar la integral de 1 sobre z de z sobre gamma, donde gamma es la circunferencia módulo de z igual a r. ¿No? Es una circunferencia con centro en el origen y radio r. Entonces vamos a dibujamos. Aquí tenemos gamma, que tendría esta orientación. Esta sería gamma. Sabemos que una parametrización de gamma, la voy a escribir aquí abajo, o aquí mejor, z de t, es r por e a la i por t con t entre 0 y 2pi. Entonces, ¿qué nos quedaría? Evaluando en la integral. Entonces, al evaluar en la integral, nos queda, necesitamos z' también, lo voy a escribir por aquí abajo, z' de t. Entonces, la derivada, ¿quién es? La derivada es la misma, y por la interna, que es i. Entonces nos quedaría ri por e a la it. Esa es la derivada interna, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Evaluando, nos quedaría integral, los límites de integración son los valores donde varía t, en este caso desde 0 a 2pi, 1 dividido entre z, pero z vale r por e a la i por t, y multiplicado por dz, que dz es r por i e a la i por t, dt. Podemos observar aquí que se nos simplifica esto y nos queda la integral desde 0 a 2pi de i de t. ¿Y esto quién es? Esto es i por t evaluado de 0 a 2pi. Es decir, nos queda i
por multiplicado por 2pi menos 0. Es decir, que el resultado de esta integral nos dio 2pi por i. 2pi por i. Muy bien, antes de continuar, con otros ejemplos, vamos a mirar las propiedades, ¿no? Entonces, para tenerlas en cuenta. Entonces, la primera propiedad que vamos a tener en cuenta es que si nosotros tenemos una integral de línea sobre gamma, digamos de una constante alfa multiplicado por f de z, más o menos beta por otra función g de z. Entonces, lo que nos dice es que a esta se llama la propiedad de linealidad, es decir, las constantes las puedo sacar de la integral y podemos separar también en dos integrales cuando tenga una suma o una diferencia. Entonces me quedaría más o menos beta sobre gamma de g de z de z. Las constantes salen, entonces alfa y beta, unas constantes complejas. La segunda propiedad es sobre el sentido de la curva. Entonces, si tenemos f de z sobre gamma, entonces esto nos va a dar menos integral de f de z sobre menos gamma. Entonces aquí voy a escribir con otro color menos gamma. ¿Y quién es menos gamma? Menos gamma es la curva gamma con orientación opuesta. Es la misma curva, pero con una orientación opuesta. Si gamma tiene una orientación positiva, menos gamma tiene una orientación negativa. Y viceversa. Si gamma tiene una orientación negativa, menos gamma tendrá una orientación positiva. Entonces, si yo evalúo la integral sobre gamma y gamma tiene un sentido opuesto a lo que yo necesito, el resultado de la integral se va a ver afectado por el signo, es decir, me va a quedar un signo menos. Y por último, si gamma es, por ejemplo, gamma 1, gamma 2 es una curva suave por partes, gamma sub n, entonces la integral sobre gamma de f de z será igual a la integral sobre gamma 1 de f de z más la integral sobre gamma 2 de f de z y así sucesivamente hasta la integral sobre gamma n de f de z. Entonces lo que nos están diciendo, estas son las únicas propiedades que podemos utilizar aquí en la integración en variable compleja. Muy bien, vamos entonces a resolver otro ejercicio. Por ejemplo, tomemos una curva cerrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular evaluar una integral sobre la curva cerrada con orientación positiva
de gamma z cuadrado de z. ¿Mm? ¿Y quién es gamma? Entonces, para gamma lo que vamos es a tener su gráfico. Gamma la vamos a definir como la curva que une la recta y igual a x. Bueno, coloquemos aquí con gamma igual a gamma 1 más gamma 2. ¿Quién es gamma 1? Gamma 1 va a ser el segmento de recta que une 0, 0 con 1, 1. Y gamma 2 será el pedazo de parábola que une el 1, 1 con 0, 0. Entonces esta tiene este sentido y esta tendrá este sentido, ¿no? Desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 1. Entonces esta es gamma 1, cuya ecuación está definida por y igual a x, y esta de acá es gamma 2, cuya ecuación está definida por y igual a x cuadrado. ¿Mm? Entonces, vamos a encontrar entonces unas parametrizaciones. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que la integral sobre gamma de z cuadrado por dz va a ser igual a la integral sobre gamma 1 de z cuadrado de z más la integral sobre gamma 2 de z cuadrado de z, ¿Mm? Según la propiedad que vimos. Necesitamos parametrizar cada una de ellas. Entonces vamos a parametrizar. Por ejemplo, como tengo funciones y en términos de x, las parametrizaciones más sencillas serían hacer x igual a t, ¿no? Entonces vamos a tomar esas parametrizaciones. Entonces, vamos a parametrizar aquí gamma 1. Entonces, gamma 1 de t la voy a parametrizar por la función z1 de t. Entonces, voy a llamar a x t. Por lo tanto, a y sería como y es igual a x, entonces y también valdría t. ¿Y t dónde varía? T varía entre 0 y 1. Compruebo. Cuando t vale 0, me queda z de 1 evaluado en 0, me queda 0 más 0i, que es el punto inicial. Y cuando t vale 1, me queda 1 más i, que es el punto final. Está bien. ¿Mm? Ahora, vamos a parametrizar gamma 2. Voy a hacer lo mismo. Entonces me quedaría z2 de t, lo vamos a parametrizar por z2. Bueno, antes de eso, tengamos en cuenta aquí que necesitamos, en algún momento vamos a necesitar la derivada para evaluar en la integral. Entonces voy a calcular de una vez la derivada, que sería 1 más i. Vamos a parametrizar gamma 2. Entonces parametrizo gamma 2 de t, que su parametrización sería z2 de t igual. Entonces, ¿cuánto sería z2? Hago lo mismo. Entonces a x le doy el valor de t y a y me quedaría t cuadrado. Entonces me quedaría i por t cuadrado. Con t entre 0 y 1. ¿Qué pasa si yo reemplazo t igual 0? Me da el punto 0,0. Y si reemplazo t igual 1, me da el punto 1 más i. Entonces miren que tiene el mismo sentido de gamma 1. Pero según el dibujo, gamma 2 aquí, gamma 2 tiene el sentido, a este lo voy a llamar el punto A y a este lo voy a llamar el punto B. Entonces, gamma 1 tiene el sentido de A hacia B y gamma 2 tiene el sentido de B hacia A. Pero si ustedes reemplazan t igual 0, no les da A, les da el punto B. Perdón, no les da B, les da el punto A. Y ese no es el punto inicial de y igual a x cuadrado. Entonces, no es necesario que vuelva a hacer otra parametrización hasta que me dé. Simplemente tengo que tener en cuenta, como estoy parametrizando en sentido negativo, entonces
tengo que tener en cuenta que esto me va a cambiar de signo en la integral. Entonces, no hemos parametrizado gamma 2, sino que hemos parametrizado menos gamma 2. Entonces, la parametrización que tengo aquí no es de gamma 2, sino que es de menos gamma 2. Entonces, aquí voy a utilizar la propiedad. Entonces, yo sé que esto va a ser igual a la integral sobre gamma 1 de z cuadrado de z, y aquí cambiamos el signo, menos la integral sobre menos gamma 2 de z cuadrado de z. Los apuntes de clase pues lo pueden ver que ahí está parametrizado en sentido positivo, pero aquí lo voy a hacer un poquito diferente para que se vea la diferencia. Ahora necesitamos también z2' y eso nos quedaría la derivada 1 y la derivada nos queda 2t por i o 2i por t, como quieran, con t entre 0 y 1. Entonces vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos en la primera integral. Entonces para reemplazar en la primera integral necesito la primera parametrización, que es t más i por t. Entonces me dice que eso lo eleva al cuadrado. Entonces al evaluar nos quedaría integral, bueno, los límites de integración son de 0 hasta 1, de z al cuadrado. El z es t más i por t al cuadrado. Multiplicado por dz. dz tiene que ver con la derivada. La derivada es 1 más i y multiplicado por dt. Menos la integral también desde 0 hasta 1, porque menos gamma 2 también está definida al 0, 1, de z al cuadrado. Z es t más i por t cuadrado y esto elevado al cuadrado. Y de z tiene que ver con la derivada, que la derivada es 1 más 2t por i. Y esto por dt. Entonces, esto nos queda integral desde 0 hasta 1 de, bueno, podemos sacar de constante 1 más i y nos quedaría la integral de 0 a 1 de qué? Del cuadrado del primero, de cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, t cuadrado i, más el cuadrado del segundo, que sería i cuadrado por t cuadrado, que es menos t cuadrado. En el otro nos quedaría menos la integral desde 0 hasta 1 y también del cuadrado del primero, t cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2t al cubo, entonces quedaría 2t al cubo i, más el cuadrado del segundo, que nos quedaría menos t a la 4. Y esto lo tenemos que distribuir con 1 más 2t por i. Vamos a resolver entonces estas integrales. Aquí podemos observar que se nos cancelan estos dos y entonces nos quedaría 1 más i por la integral desde 0 hasta 1 de 2t cuadrado i por dt menos la integral desde 0 hasta 1, y aquí vamos con el primer término, multiplicado por 1 me da t cuadrado, multiplicado por el segundo 2t al cubo i. Vamos con el segundo término, 2t al cubo i por 1, 2t al cubo i, y multiplicado por 2t a i me quedaría 4t a la 4 por i cuadrado, menos 4t a la 4. Vamos con el siguiente término, quedaría menos t a la 4. Y en el otro me quedaría menos 2t a la 5i. Vuelvo a revisar que no cometamos errores. T cuadrado, 2t al cubo i, 2t al cubo i, 2
4t a la 4 negativo menos t a la 4 y menos 2t a la 5i. Muy bien. Términos semejantes. Aquí tenemos estos dos términos semejantes y tenemos también estos dos términos semejantes. Entonces vamos a sumarlos e integramos. 1 más i. Vamos a integrar directamente esta. Quedaría 2 tercios de t al cubo i evaluado de 0 a 1. Menos. Entonces acá nos quedaría la integral de 0 a 1 de t al cuadrado. Aquí sumando términos semejantes, 4t al cubo i menos 5t a la 4 menos 2t a la 5i por dt. Calculamos la integral que queda y evaluamos. Entonces nos quedaría evaluando en 1 más i por 2 tercios de i menos, evaluando en 0 da 0, no lo vamos a escribir, integramos, nos quedaría t a la 3 sobre 3 más t a la 4 por i, en el otro quedaría menos t a la 5 y en el otro me quedaría menos 2t a la 6 sobre 6, que simplificando t a la 6 sobre 3i, evaluado de 0 a 1. Entonces al evaluar nos quedaría 2i por 1, 2 tercios de i por 1, 2 tercios, menos, porque da un i cuadrado, menos 2 tercios. Y en el otro nos queda, evaluando en 1, vamos cambiando de una vez de signo, entonces me quedaría menos 1 tercio. Cambio de signo menos, y evaluando en 1 me quedaría i, menos por menos más, evaluando en 1, quedaría menos 1 más 1, menos por menos más, y evaluando en 1 quedaría 1 tercio i. Entonces aquí podemos observar que si sumamos 2 tercios más 1 tercio de i me da 3 tercios de i, que es i, y con menos i se cancela. Y si sumamos menos 2 tercios menos 1 tercio me da menos 3 tercios, que es menos 1. Y si sumamos con 1 se cancela. Es decir que entonces esa integral me da 0. Entonces, por lo tanto, esa integral, al evaluar la integral de z cuadrado de z sobre gamma, el resultado me da 0. Esa sería la conclusión que sacamos. Entonces, ahora, este ejemplo lo voy a utilizar para escribir el siguiente teorema, que es un teorema muy importante, que es similar al teorema fundamental del cálculo, que nosotros lo vemos en la variable real, y acá lo vamos a llamar el teorema de Barrow. Entonces, ¿qué nos dice dicho teorema? Entonces, dice lo siguiente: sea f mayúscula, sea f de z, una función analítica. En un dominio simplemente conexo D. En un dominio simplemente conexo D. Tal que, entonces esto es importante, f' de z sea igual a f de z minúscula.
para todo Z en ese conjunto D. Y tomemos gamma, una curva regular cuando hablamos de regular, suave, simple por partes, puede ser, o simple, eh, a trozos, la cual está contenida en D, con punto inicial en Z1 y punto final en Z sub 2. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Entonces nos dice que la integral sobre gamma de f de z es igual a f de z evaluada de z1 a z2. Es decir, f mayúscula evaluada en z2 menos f mayúscula evaluada en z1. Como les comentaba, es similar al teorema fundamental del cálculo. En este caso, f de z mayúscula es una primitiva de f de z minúscula, ¿sí? ¿Y qué significa que sea primitiva? Que la derivada es la función. Entonces simplemente tengo que encontrar la primitiva o la antiderivada. Entonces, y con eso evalúo en punto final menos punto inicial. Pero una cosa importante, que la función f de z que yo encuentre la primitiva que encuentre tiene que ser analítica. Si no es analítica, en una región que contenga a la curva donde estoy encontrando la integral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la curva es cerrada? Entonces, además, si gamma es una curva cerrada, entonces, ¿qué va a pasar? Pues tenemos que f de z2 es lo mismo que f de z1, porque z1 y z2 son el mismo punto. Entonces me daría 0. Entonces aquí podemos decir que la integral con esta orientación de f de z sobre gamma de z será igual a 0. Y eso es lo que podemos mirar en el ejemplo que tenemos acá. Entonces, miren, tenemos la integral de z cuadrado de z y tenemos una curva C, una curva gamma que es cerrada. Entonces, si nosotros observamos cómo aplicaríamos el teorema, este teorema, al ejemplo anterior. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, para la integral cerrada sobre gamma de z cuadrado de z, una primitiva de la función f de z igual z cuadrado. Entonces, ¿quién será la primitiva? Pues es la función f de z igual a z al cubo sobre 3. ¿Sí? La integral de z cuadrado, z a la 3 sobre 3. ¿Por qué razón? Porque si yo derivo z a la 3 sobre 3 de respecto a z, la derivada me da z cuadrado. Y además, esa función f de z, dijimos que era analítica. Eso en las unidades anteriores miramos que era analítica en todo el plano complejo, la cual es analítica en todo el plano complejo. Por lo tanto,
es analítica sobre la curva gamma y sobre el interior de gamma. Entonces, si cumple eso, aquí me está diciendo el teorema que si f de z, la primitiva que encontré, es analítica en un dominio que contenga la curva, entonces la integral, como es una curva cerrada, entonces, ¿qué concluimos? Entonces concluimos que la integral sobre gamma de z cuadrado de z es igual a 0. ¿Mm? Y eso fue la conclusión que sacamos con el ejemplo que resolvimos antes. ¿Mm? Ahora, recordemos un ejemplo que habíamos visto antes. ¿Sí? Por ejemplo, este. Entonces, noten aquí que aquí también tenemos la función 1 sobre z y el conjunto, la curva, es el círculo de radio r. Pero ¿qué pasa? Que la función y su primitiva, ¿la primitiva quién es? Pues la integral de 1 sobre z es logaritmo de z. Esa primitiva no es analítica en toda la región. ¿Por qué razón? Porque en z igual 0 no está definida. El logaritmo de 0 no existe. Entonces, por lo tanto, como no existe, entonces como la primitiva de esta función no es analítica, voy a escribirlo por aquí, en este espacio que tengo. Entonces, miren que para este ejemplo tenemos que f de z es la función 1 sobre z. Entonces, ¿quién será la primitiva? Pues la primitiva es la función logaritmo de z. Estoy tomando el logaritmo principal, ¿no? Porque recuerden que el logaritmo normal, esa es una función tiene muchas ramas. Entonces, no es una función 1, 1. Para que sea analítica tiene que ser 1, 1. Entonces tomamos el logaritmo principal. Entonces, para f de z, 1 sobre z, la primitiva es logaritmo de z, ¿sí? Pero f de z no es analítica en z igual 0, ¿sí? Logaritmo de z, logaritmo de 0 no existe. Entonces, por lo tanto, aquí no puedo aplicar el teorema, ¿no? O sea que no puedo decir que esa integral sobre esta curva cerrada me dio 0. Miren que no, nosotros lo resolvimos y no nos dio 0, nos dio 2pi por i. Pero entonces este teorema lo podemos seguir aplicando para más ejemplos, siempre y cuando la función que nos estén dando le podamos calcular una primitiva y esa primitiva que nos da sea analítica. Entonces vamos a resolver un último ejemplo para terminar. Y no tiene que ser una curva cerrada, ¿no? Si la curva no es cerrada, vamos a hacer un ejemplo donde la curva no sea cerrada. Si la curva no es cerrada, pues simplemente lo que tengo que hacer es esa primitiva, tengo que evaluarla en el punto final menos la primitiva evaluada en el punto inicial. Entonces para terminar, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a evaluar la integral sobre gamma de z sobre 1 más z de z. ¿Mm? ¿Y quién es gamma? Pues gamma va a ser van a ser todos los puntos xy del plano complejo, tales que y es igual a x a la 3, con x entre menos 2 y 1.
Esa sería entonces la función gamma, la curva gamma, perdón. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de esa curva, pues tendríamos algo así, ¿no? El punto inicial de esta curva estaría cuando x vale menos 2, que sería y igual menos 8. Entonces vamos a suponer que que está como por aquí, la componente menos 2 en x, menos 8 en y. Este sería el punto inicial, que lo voy a llamar z1. Z1 que tiene, vamos a llamarlo Z1, que sería el punto menos 2 menos 8i. Y el punto inicial sería cuando x vale 1, que quedaría 1,1. Que lo voy a llamar Z2 igual a 1 más i. Entonces la curva gamma es esta curva con esta orientación, ¿no? De Z1 a Z2. Esto sería gamma. Muy bien, entonces, para resolverlo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, pues ya no vamos a utilizar la definición, porque aquí lo que voy a hacer es verificar si tiene una primitiva y es, esa primitiva es analítica, ¿no? ¿Analítica en dónde? Pues analítica en una región que contenga a esta curva, digamos, por ejemplo, en este conjunto. Si yo verifico que esa función es analítica en ese conjunto, entonces podríamos entonces aplicar el teorema de Barrow, ¿no? Entonces, para nuestro caso, tenemos que f de z es z sobre 1 más z. Pero noten que f de z lo puedo escribir como, aquí vamos a hacer unas operaciones. Por ejemplo, le voy a sumar y le voy a restar 1. Voy a sumar y restar 1. Para poder ir separándola, z más 1 sobre 1 más z me daría 1, menos, y acá me quedaría 1 sobre 1 más z. Entonces miren que la podemos escribir. Una primitiva es, entonces, ¿quién sería la primitiva? La primitiva sería f de z igual, la integral, ¿no? Integral de 1 es z, y la integral de 1 sobre 1 más z es el logaritmo principal de 1 más z. Verifiquemos si esa función es analítica en la región. ¿Dónde no es analítica? Pues sabemos que el logaritmo no es analítico donde se vuelve cero lo de adentro, es decir, en z igual menos 1. Pero z igual menos 1, si yo miro aquí el gráfico, voy a borrar esta región parece ser que no me va a servir. ¿Mm? Entonces, ¿dónde está z igual menos 1? El punto donde no es analítico. Lo voy a escribir con color rojo. Z igual menos 1 estaría aquí. En ese punto, esa función no es analítica. Entonces debo escoger un conjunto que contenga gamma de forma que f de z sí sea analítica. Pues ese conjunto lo podemos tomar ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar el conjunto, pero sin tener en cuenta ese punto. Digamos Este que está aquí es la región D. Y esa región D contiene a la curva gamma. Entonces sabemos que esta primitiva f de z es igual a eso y es analítica en D. La cual es analítica
en la región D que dibuje. Entonces, como es analítica en D, entonces aplicamos el teorema de Barrow. Entonces, ¿qué me dice? Que la integral sobre gamma de z sobre 1 más z de z es igual a la primitiva que me dio z menos el logaritmo principal de 1 más z evaluada ¿entre quién? Entre z1 y z2. Es decir, si quieren les podemos escribir aquí directamente quiénes son. Z1 es menos 2 menos 8i y z2 que es 1 más i. Y entonces esto nos quedaría, evaluando en 1 más i, 1 más i, menos el logaritmo principal de 1 más i, nos daría 2 más i. Menos, evaluamos en menos 2 menos 8i, quedaría menos 2 menos 8i, o de una vez vamos multiplicando por menos, entonces nos quedaría más 2 más 8i. El signo menos con el menos del logaritmo también nos quedaría más el logaritmo principal. ¿De quién? Entonces nos quedaría el logaritmo principal de, evaluamos en 1 más menos 2 menos 8i, quedaría menos 1 menos 8i. Menos 1 menos 8i. Muy bien, entonces aquí podemos simplificar esto. Entonces ya aquí ya es cuestión simplemente de hallar el valor, ¿no? De esa integral, parte real y parte imaginaria. 1 más 2, 3, i más 8i me da 9i. Con los logaritmos voy a aplicar las propiedades de logaritmos. Entonces lo que voy a hacer es el signo menos. Voy a factorizar el signo menos del logaritmo y me queda logaritmo de 2 más i sobre el otro que es menos 1 menos 8i. Apliqué propiedades de logaritmos. Entonces ahora aquí podemos multiplicar y dividir por el conjugado, que sería menos 1 más 8i dentro del logaritmo para quitar para hacer esa división. Entonces me quedaría 3 más 9i menos el logaritmo de 2 más i por menos 1 más 8i y todo sobre, entonces ahí me queda menos 1 menos 8i por menos 1 más 8i, me da el cuadrado de menos 1 que es 1 menos el cuadrado de 8 que es 64. 1 menos, perdón, 1 más, ¿no? 1 más 64, es decir 65. Y si hacemos esta operación, nos quedaría 3 más 9i menos el logaritmo principal de, arriba nos quedaría menos 2 menos 8 menos 10. En el otro, bueno, me daría más 15i sobre 65. Que simplificando nos quedaría menos 10 más 15i sobre 65. Podemos sacar factor común el 5 y dividimos entre 65 y nos queda menos 2 más 3i sobre 65 entre 5 nos daría 13. Ahora aquí podemos aplicar también propiedades. Entonces esto nos quedaría 3 más 9i menos el logaritmo de menos 2 más 3i y me quedaría menos el logaritmo de 13 pero con menos más el logaritmo de 13.
Entonces esto me quedaría 3 más 9i menos, y calculamos el logaritmo principal de menos 2 más 3i. Entonces recordemos que el logaritmo principal de un número complejo es el logaritmo natural del módulo, que en este caso sería la raíz cuadrada de 4 más 9, 13, más, y tenemos que calcular el argumento del número complejo menos 2 más 3i. Entonces calculemos ese argumento. Aquí tengo el número complejo menos 2 más 3i. Si lo hacemos en la calculadora, pues la calculadora nos botaría este ángulo, pero yo necesito este ángulo, ¿no? ¿Y quién sería este ángulo entonces? Pues sería todos los 180 grados que nos da la calculadora, menos el valor del ángulo, que sería la arcotangente de y, que es 3, sobre x, que es 2, ¿no? De y sobre x. Entonces, esto nos da, en la calculadora nos daría, si lo hacemos en la calculadora nos da 123.7 grados, que equivalen, pasándolo a radianes, a 0.7 radianes. 0.7 pi radianes. Es decir que entonces el argumento principal es 0.7 pi. Entonces nos quedaría más 0.7 pi. Noten que ahí no coloco n pi porque estoy calculando el logaritmo principal. Muy bien, y más, ¿y quién es el logaritmo principal de un número real? Pues es simplemente el logaritmo natural de dicho número. Entonces aquí esto me queda 3 más 9i menos, aquí podemos aplicar propiedades de logaritmos para quitar esa raíz. 1/2 logaritmo natural de 13, menos por más menos, 0.7 pi. Perdón, me faltó aquí el i, ¿no? Es pi por i. Pi por i más logaritmo natural de 13. Muy bien. Y entonces esto, pues simplificando, nos quedaría 3 más, aquí podemos simplificar estos dos, que nos quedaría 1/2 del logaritmo natural de 13. Y nos sobra más 4i menos 0.9 pi por i. Eso me daría, pues, tendríamos que convertir este número a radianes, que este número en radianes sería 2.9 pi aproximadamente, para poderlo restar con este, menos 0.7 pi por i, perdón, por i, y esto nos daría 3 más 1/2 del logaritmo natural de 13, y 2.9 menos 0.7 me daría 2.2 pi por i, o lo escriben en número real, no en radianes, el resultado, como ustedes deseen. Entonces ese sería el resultado de esta integral, utilizando el teorema de Barrow. Entonces recuerden que si van a utilizar el teorema de Barrow, entonces tenemos que si la función, que si la curva es cerrada, entonces la integral es 0. Pero si la curva no es cerrada, entonces será la primitiva evaluada en el punto final de la curva menos la primitiva evaluada en el punto inicial.